Buenos días, gracias por la asistencia, gracias por la invitación al grupo GEMAT. Lo que voy a presentar es una parte de mi trabajo de investigación en mi doctorado en educación matemática, dirigido por el doctor Ángel Gutiérrez, de la Universidad de Valencia, y con una gran asesoría de la doctora Bettina Pedemonte del Instituto de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Génova, Italia. Como les digo, es una parte del trabajo que realizamos, eh, y voy a intentar entonces en estos 45 minutos poderles contar eh, básicamente lo que corresponde al análisis de la unidad cognitiva entre los procesos de argumentación y demostración en trigonometría. La unidad cognitiva es un constructo elaborado por los italianos, liderados por Paolo Bovero, María Alessandra Mariotti, y fue planteado en 1996 como una herramienta que puede analizar los procesos cognitivos que se llevan cuando una persona está argumentando para plantear una conjetura y cuando está argumentando para construir una demostración. Eh, pues el objetivo de la conferencia es como poder aportar un poco de información específicamente al tema de la trigonometría, que es uno de los temas que poco ha sido estudiado a nivel investigativo, y el de la demostración, cómo con la unidad que nosotros diseñamos podemos lograr que el estudiante desarrolle algunas habilidades de demostración, pero a la vez también podemos detectar algunas dificultades que se presentan cuando se lleva a cabo este proceso. Nuestra investigación nació de cuatro preguntas que tienen que ver con lo que vamos a hablar. Una primera pregunta que surgió al terminar mi trabajo de diploma de estudios avanzados, es requisito para dar el título de doctor. Habíamos hecho una unidad de enseñanza y habíamos analizado los tipos de demostración que surgen cuando se lleva a cabo la unidad de enseñanza en grado décimo. Pero pues en ese primer trabajo nos preocupamos más que todo por analizar los tipos de demostración que surgían cuando trabajábamos con software de geometría dinámica en trigonometría. De ahí surgió la pregunta entonces si había continuidad o distancia cognitiva entre el proceso de argumentar y el proceso de mostrar, aclarando que llamamos el proceso de argumentar el proceso que hace el estudiante a través del software explorando para encontrar una conjetura, y el proceso de demostración el proceso que realiza posteriormente para la construcción de la demostración. Otra pregunta que surgió es que si se podía adaptar esta noción o este constructo de unidad cognitiva para analizar demostraciones inductivas o empíricas. Aquí porque inicialmente el constructo planteado por el grupo italiano mira solamente las demostraciones deductivas. En nuestro estudio consideramos que en el aula surgen demostraciones empíricas o inductivas, y queríamos ver si se puede adaptar o no esa noción de unidad cognitiva a nuestro trabajo. Una tercera pregunta, buscando cómo hacer ese análisis, nos encontramos con un constructo que plantea Bettina Pedemonte, que toma el modelo de Turing, que es un modelo para analizar la argumentación, cualquier tipo de argumentación, e integra el modelo CKC, que posterior de Balachev y Margolinas, que posteriormente trataré de explicarlo, y lo integra para analizar la estructura y el sistema de referencia de las demostraciones y poder analizar esa continuidad. Y pues lo que queríamos ver si ese modelo se ajustaba a los tipos de demostraciones que nosotros habíamos planteado inicialmente usando una estructura planteada por Marrades y Gutiérrez. Eh, digamos, como cuarta pregunta es, producto de ese análisis, pues queríamos ver cuáles son las dificultades que se presentan cuando el estudiante se enfrenta a
construir y a plantear conjeturas y a construir demostraciones en trigonometría usando un sistema de geometría dinámica. Planteamos una unidad de enseñanza que voy a mostrarles muy rápidamente. Básicamente la unidad de enseñanza, como vemos aquí, constituyen 6 actividades donde el estudiante se enfrenta a una actividad donde hay una temática planteada referente a las razones trigonométricas y desde el inicio ya estamos introduciendo al estudiante a que él plantee conjeturas y construya demostraciones en el caso de identidades trigonométricas. Entonces, por ejemplo, en la actividad 1 del estudiante, parte de este archivo que está construido en Cabri, el estudiante aquí puede manipular. La idea es que el estudiante explore y encuentre propiedades. Y por ejemplo, una de las preguntas que le planteamos al estudiante inicialmente era que encontrara todas las razones que él considerara que se pueden encontrar entre los lados del triángulo y realizara un análisis de esas razones. Entonces el estudiante, usando las herramientas del software, por ejemplo, aquí podría tomar el lado BC dividido en el lado AB, que es el cateto puesto sobre la hipotenusa, y ese valor pues nos está representando el seno, el ángulo A. Inicialmente no se le decía al estudiante que eso se llamaba seno, simplemente se le invitaba a que él explorara, que analizara las propiedades de esas dos razones. La razón del lado BC sobre la razón AB, por ejemplo, en este caso, el estudiante pues se le había dado unas indicaciones de uso del software y bueno, se venía trabajando anteriormente con el software y la idea es que él estudiara, usara el software para estudiar y analizar propiedades. Entonces aquí el estudiante puede irse dando cuenta, por ejemplo, que en este caso la razón seno, a medida que va aumentando el ángulo, va cambiando esa razón. Entonces vemos que va aumentando, se acerca a 1, ahí pues podemos poner más cifras decimales para que no se vea que hay varios valores que es 1, y pues después desaparece. Eso ya porque no hay triángulo rectángulo. Entonces aquí el estudiante está observando que la razón seno depende del ángulo, además está viendo la variación que va desde 0 a 1. Si mueve el punto C, se va a dar cuenta pues que las razones realmente dependen es del valor del ángulo, no importa digamos el tamaño del triángulo rectángulo, y todo el tiempo lo invitamos a que todas estas propiedades que él encontraba las fuera justificando. O sea, la idea era que él tenía que plantear una conjetura y justificarla. Y pues veíamos que al inicio las justificaciones son netamente empíricas. Por ejemplo, en este caso no varía porque el ángulo, el triángulo va cambiando de tamaño, pero la idea era irlo introduciendo a que él se diera cuenta pues que aquí lo que pasa es que los triángulos son semejantes y la proporcionalidad es la que garantiza que ese resultado sea constante, además que el ángulo no varía, pues ese valor es constante. Por ejemplo, para las razones, por cuestiones de tiempo, miremos aquí la actividad 3, que se llama representaciones lineales y visualización de las razones trigonométricas. Aquí planteábamos la visualización de las 6 razones trigonométricas a través de vectores. Entonces el estudiante aquí, manipulando, por ejemplo, el punto B, va a empezar a visualizar ciertas propiedades de las razones. Por ejemplo, si nos fijamos en el vector verde oscuro, que representa el lado tangente de verde oscuro, pues el estudiante va a ir visualizando algunos comportamientos. Arranca desde cero, por ejemplo, ese vector verde, a medida que nos acercamos a 90, ese valor va aumentando. Si vemos el valor numérico, pues también lo podemos observar. Y por ejemplo, aquí cuando ya se pasa de 90 grados, ese vector que antes estaba apuntando hacia arriba, ahora apunta hacia abajo. Eso nos indica que ahí en este caso la tangente es negativa, que cuando nos vamos acercando a 180 grados, pues esa tangente tiende a ser cero, se vuelve cero,
que aquí en el tercer cuadrante la tangente vuelve a ser positiva, arranca desde cero, va aumentando positivamente, este vector va aumentando positivamente, etc. Entonces el estudiante, manipulando estos archivos que se los entregábamos, él encontraba propiedades y la idea era que planteara esas conjeturas y construyera su demostración. Por ejemplo, aquí para la razón el seno de la suma de dos ángulos, entonces tenemos este archivo donde se puede visualizar aquí, por ejemplo, el vector verde fosforescente, el seno de la suma de alfa y beta, y aquí se ve como este vector es la suma de estos dos vectores azul y rojo. El vector azul representa un vector seno y el vector rojo un vector coseno. Y aquí el estudiante va a encontrar que el seno de la suma es la suma de esos dos vectores que independientemente del cuadrante y del valor de los ángulos, esa propiedad se mantiene. Pero obviamente pues no es simplemente que el estudiante se quedara en la visualización y que dijera que es cierto porque ahí se ve. Pues algunos estudiantes cuando su tipo de razonamiento es empírico, esa es su demostración. A través del cuestionamiento, a través de contraejemplos, la idea era llevarlo a que él cada vez pudiera construir demostraciones que se acercaran hacia las demostraciones deductivas. Entonces, desde este punto de vista, nosotros vamos a plantear qué entendemos por argumentación y qué entendemos por demostración para que podamos analizar esa unidad o distancia cognitiva entre esos dos procesos. Entonces, entendemos como argumentación como una justificación racional que tiene como objetivo convencer, se dirige a una audiencia universal y pertenece a un campo. Aquí estamos hablando de cualquier tipo de argumentación, no es necesariamente argumentaciones matemáticas, argumentaciones que se dan cuando uno interactúa con otra persona, por ejemplo. Esto desde el punto de vista de la argumentación. Consideramos la demostración como un tipo de argumentación, un tipo de argumentación que también es una justificación racional, pero que en lugar de su objetivo ser convencer, su objetivo es validar. Aquí ya se supone que no estamos hablando de cualquier argumentación, de cualquier argumento, sino un argumento matemático cuyo objetivo es validar una hipótesis, una conjetura. Ya se dirige a una comunidad más específica, en este caso la comunidad matemática, podemos considerar el aula como una comunidad matemática y el campo es un campo teórico de las matemáticas. Entonces, desde este punto de vista, planteamos que para nosotros la demostración es un caso particular de argumentación con unas características específicas y es el proceso que incluye todos los argumentos dados por un estudiante para explicar, verificar, justificar, validar, con miras a convencerse primero a sí mismo y luego convencer a otros, a sus compañeros y al profesor de la veracidad de una afirmación matemática. Entonces, aquí aclaro, pues obviamente la demostración en matemáticas solamente es la demostración formal, pero insisto en que estamos analizando los tipos de demostración que se dan en el aula, cuando se trabaja con los estudiantes, en este caso en ese grado. Para analizar la estructura de la demostración, entonces consideramos el modelo de Turing, que fue planteado ya hace bastante tiempo para analizar cualquier tipo de argumentación. Entonces, en el modelo de Turing se distinguen 6 componentes. Cuando se va a argumentar, tenemos una serie de datos y con esos datos nosotros tenemos un enunciado, conclusión o una conjetura. Esos datos pueden ser evidencias, hechos, informaciones, ejemplos, y lo que uno o lo que se busca en la argumentación es mirar en qué condiciones hay relación entre esos datos y el enunciado conclusión. Eso es lo que Turing llama los permisos de inferir. Entonces, los permisos de inferir son los que me conectan los datos con el enunciado conclusión. Los permisos de inferir son reglas o principios generales, en el caso específico de la matemática,
Y hay otras tres componentes de este modelo, que es un indicador de fuerza que me dice a mí qué tan, como su palabra lo dice, convincente, fuerte es el argumento que yo estoy dando. La calificación que se podría dar es de verdadero, probablemente verdadero o probable. Hay un quinto componente que son las refutaciones potenciales. Siempre cuando yo estoy tratando de argumentar, vamos a encontrar de parte de algunas otras personas o de mis interlocutores algunas refutaciones que pueden ser excepciones o restricciones a mi argumento. ¿Por qué existe una relación entre datos y enunciados? La respuesta a esa pregunta es que esos permisos de inferir deben tener un soporte. Entonces, esos permisos de inferir generalmente están en un soporte. Posteriormente, ahorita retomamos el modelo de Turing y vemos cómo es que se adapta a nuestro modelo de análisis de la unidad cognitiva. Eh, Hay varias, podemos considerar que la argumentación tiene una estructura inductiva, una estructura deductiva, aductiva, que son, digamos, las tres formas de argumentación que nosotros conocemos en matemáticas, pero en nuestro caso solamente vamos a considerar la demostración deductiva, que es cuando tenemos una serie de datos a través de una implicación lógica, a través de una proposición, damos un enunciado o llegamos a un enunciado o conclusión. En la estructura de argumentación inductiva, lo que tenemos es una serie de datos que pueden ser en este caso enunciados, eh, datos numéricos, un gráfico, software, etcétera. Y lo que se hace es una generalización sobre esos enunciados y llegamos a un enunciado conclusión. Algunas veces lo que hacemos o lo que tenemos como datos es una serie de implicaciones entre esos datos, enunciados que me llevan a otro enunciado, hay implicaciones entre esos enunciados, y lo que hacemos es una generalización de ese proceso. O sea, muchas veces este proceso lo que hacemos es generalizarlo y llegamos a un enunciado conclusión. Esa, digamos, sería la estructura de argumentación inductiva. Eh, Pedemonte plantea pues, que hay dos formas de argumentación. La argumentación constructiva, y es cuando yo estoy tratando de plantear una conjetura y en el proceso de plantear esa conjetura, lo que yo estoy haciendo, la construcción de lo que yo hago, los argumentos que yo utilizo me llevan a construir la conjetura. Y también se da la argumentación estructurante, que es cuando ya yo tengo una conjetura y después miro cómo argumentar acerca de esa conjetura. No son excluyentes. Muchas veces en un proceso de argumentación se puede dar la argumentación constructiva y la argumentación estructural. Eh, de acuerdo a la estructura inicial que habíamos usado en el primer trabajo, ahí habíamos usado el modelo o la estructura planteada por Marrales y Gutiérrez, pero ya en este trabajo de investigación lo que hicimos fue más o menos una depuración de los tipos de demostración que allí se habían identificado, inicialmente eran alrededor de 19, y entonces consideramos que en el aula se darían estos 9 tipos de demostración. Los 5 primeros son demostraciones empíricas o inductivas y los 4 siguientes son demostraciones deductivas. Voy a intentar explicar por lo menos unos 2 o 3 de estos ejemplos o tipos de demostración. Un tipo de demostración que se da es el empirismo ingenuo inductivo. El estudiante observa una serie de datos, con esos datos él hace una generalización sobre esos datos y produce un enunciado conclusión o llega a un enunciado conclusión. O muchas veces la forma de conectar estos datos con este enunciado que ya lo encontró porque de pronto el software se lo dio es haciendo una generalización sobre esos datos. El ejemplo genérico intelectual, que sigue siendo todavía un tipo de demostración inductiva,
lo que vemos aquí es que el estudiante considera un ejemplo general, o sea, una clase, una familia, por ejemplo, de triángulos, de funciones, etcétera, y a través de ese ejemplo él va encontrando otras proposiciones, otros enunciados, y esos enunciados lo llevan a otros, y finalmente produce un enunciado A o digamos, hipótesis A, de la cual lo lleva a al enunciado conclusión B. Entonces, en este caso, lo que está haciendo el estudiante es una generalización de las propiedades matemáticas recordadas cuando él está en ese proceso de, a partir del ejemplo genérico, llegar a A. Entonces, lo que el estudiante generalmente hace es una generalización de ese proceso. Esto sería un tipo de demostración llamada ejemplo genérico intelectual. Aquí insisto aclarar en que en ese proceso de tratar de plantear eh, el, el- 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 la hipótesis A, él ya usaba una especie de argumentos, de enunciados, que lo llevaron precisamente a ese planteamiento. Entonces, como vemos aquí, con ese ejemplo genérico, él de alguna manera ya incluye que se da A y a partir de A, entonces tenemos B. El experimento mental transformativo es cuando el estudiante ya aquí no usa el ejemplo como un argumento, sino simplemente usa ejemplos para él llegar a A, pero él abandona los ejemplos y ya sus argumentos se basan en una axiomática, en usar los teoremas, los axiomas, los postulados para llegar a demostrar B. Se llama transformativo porque él llegó aquí la enunciado a partir del enunciado A llegó a una conclusión C y de ese C llega a la conclusión B. Muchas veces el estudiante se acuerda de que él demostró un problema similar y entonces lo que hace es tratar de transformar ese problema de demostración en un problema similar que él anteriormente había resuelto. Bueno, y la deductiva formal que ya anteriormente lo había mencionado. Eh, entonces, el constructo de unidad cognitiva lo que busca es analizar la relación entre ese proceso de argumentación para construir la conjetura y ese proceso de argumentación para construir la demostración. Entonces, consideramos una conjetura que está caracterizada por una proposición, una argumentación y una concepción. O sea, como la conjetura puede ser válida o no, muchas veces esa conjetura no está cimentada en conceptos matemáticos, sino en concepciones de los estudiantes. Entonces aquí es cuando entra el modelo CKC planteado por Balachev y Margolina en 1995, ¿qué nos dice? Pues que en el caso de trabajar especialmente con software en el aula, necesitamos un modelo para analizar las concepciones que moviliza el estudiante. Entonces plantea su modelo que posteriormente explicaremos. La demostración, la demostración entonces está caracterizada porque es una proposición que su proceso de convicción es la demostración y su soporte es la teoría. Entonces podemos considerar que la demostración está caracterizada por esta tripla, hay una proposición, proceso de demostración basado en una teoría. Pero como nosotros hemos considerado analizar las demostraciones inductivas o deductivas, entonces así este es el planteamiento, por ejemplo, la caracterización que hace María Alessandra Mariotti de demostración. Nosotros entonces hemos hecho un cambio aquí, aquí se siguen analizando concepciones y aquí en el proceso, en la construcción de la demostración, el estudiante sigue usando concepciones. Muchas veces, considerando los tipos de demostración que hemos planteado, los argumentos del estudiante no son argumentos teóricos, sino producto de sus concepciones. Algunos de ellos pueden ser teóricos, otros simplemente
lo que es una concepción. Balachev caracteriza una concepción como la cuádrupla constituida por una esfera de práctica o conjunto de problemas P. En este caso son problemas de demostración de identidades trigonométricas, un conjunto de operadores de la concepción que lo llama R, un conjunto de sistemas de representación, o sea, los sistemas de representación es un conjunto de sistemas de representación que utiliza el estudiante, que aquí lo denotamos L, y una estructura de control denotada sigma, que son los controles que utiliza el estudiante para él validar sus argumentos. Son los controles del estudiante, que muchas veces pueden ser controles teóricos o simplemente perceptivos. Entonces, ¿qué hace Pedemonte? Considera, pues, en el modelo de Turing, que aquí muchas veces lo que conecta los datos con el enunciado no son los permisos de inferir, sino lo que se llaman los operadores de la concepción. Y el soporte de esos operadores es la concepción. Entonces, lo que hace Bettina Pedemonte en un artículo que plantea en 1985, no, 2005, perdón, es que aquí consideremos como permisos de diferir los operadores de la concepción, y el soporte son las concepciones de los estudiantes. Entonces, usando este modelo anterior, con este modelo podríamos analizar la estructura y el sistema de referencia de la demostración. Eh, yo lo que hice fue pues usarlo para analizar la estructura, y luego planteo como una especie de cuadro comparativo, de tabla comparativa, para mirar un poco con más detalle el sistema de referencia. Entonces aquí lo que tenemos, un ejemplo, le pregunta a los estudiantes la relación que existe entre el coseno de 180 más alfa y coseno de alfa. Entonces voy a dejar aquí unos segunditos para que leamos planteamientos que hacen el grupo en este caso, dos estudiantes. En esta primera parte solamente está hablando la estudiante que hemos llamado Mabe. Entonces, a partir de esta transcripción, es exacto del estudiante, empezamos a construir el esquema que nos va a mostrar la estructura de la demostración. Entonces vemos que a partir de esto, del diagrama del archivo dinámico que tenía el estudiante, que es considerado como uno de sus datos, empiezan a haber otros datos, que es necesario que teta esté en el tercer cuadrante. Entonces los consideramos en la estructura como datos. Esos datos los llevan a plantear que coseno de 180 más alfa es igual a menos coseno de alfa. Ahí está el enunciado conclusión. Y vemos que los operadores que movilizan el grupo de estudiantes son los siguientes. Aquí dice porque el ángulo alfa es el ángulo de referencia teta, entonces lo estamos considerando como el operador R1. Aquí plantean que coseno y coseno de 180 menos alfa tiene signos contrarios, ese es el operador R2. Y el operador R3 nos plantea que estos dos ángulos son iguales por ser opuestos por el vértice. El soporte, digamos, de estos operadores es un soporte perceptivo. Utilizamos así líneas a trazos cuando consideramos que la estructura de la demostración es inductiva. En este caso, pues, se nota que el estudiante está planteando esto es porque lo ve en el diagrama, pues, en el archivo dinámico. Posteriormente viene el proceso de construcción de la construcción de la demostración. Ha planteado que coseno de 180 más alfa es igual a menos coseno de alfa, y realiza este tipo de argumentos, de discusiones con su compañera, en este caso, Cata. Entonces, lo que hacemos nosotros es
esta es la transcripción de lo que el estudiante hizo para construir su demostración y creamos entonces un nuevo esquema para la demostración. Vemos que aquí agregó otros datos, algunos teóricos, coseno de alfa es igual a adyacente sobre hipotenusa, con alguna intervención en este caso del investigador, pues también, como ya estamos en el plano cartesiano, aquí vemos que siguen estudiando, usando la definición para el triángulo rectángulo, pero se le hace caer en cuenta que estamos en el plano cartesiano, donde la definición ya es la razón entre la abscisa y el radio. Moviliza otros operadores de concepción, que aquí, por ejemplo, que los ángulos son opuestos por el vértice, que OP, el lado OP es igual al lado B por ser radios, que los ángulos, estos dos ángulos son iguales por ser rectos, y pues se va dando cuenta de otras propiedades. De todos modos, vemos que los operadores de la concepción me llevan a visualizar que la argumentación sigue siendo de tipo empírico y basado básicamente en lo que ve. Ya después hacemos un esquema global del proceso de argumentación. Entonces aquí lo que intentamos es dar algunos nombres más simplificados de ese proceso. Por ejemplo, dato 1 es geométrico, el dato 2 es la relación entre ángulos, el dato 3 es la representación geométrica de coseno, el dato 4 es la definición del triángulo, y luego en el plano cartesiano, aquí los operadores son relaciones entre ángulos, relaciones entre signos, relaciones entre ángulos. Y este es el esquema global de la demostración. Plantean una identidad trigonométrica y estos son los operadores de la concepción que utilizó para conectar esos datos con el enunciado de conclusión. Aquí entonces vamos a mirar más en detalle el sistema de referencia. Entonces vemos que estos fueron los operadores que usó en el proceso de argumentación y estos los operadores en el proceso de demostración. Vale la pena decir que no los planteó en este lenguaje. Esto es por simplificar un poco la notación y por ver nosotros matemáticamente qué es lo que está planteando. El sistema de representación, que es lo siguiente que se ve en este sistema de referencia, pues lo que se está haciendo es, vemos que el sistema de representación fue el diagrama dinámico del lenguaje natural, uso de expresiones verbales. Igual, en el proceso de demostración, el sistema de representación sigue siendo el mismo. La estructura de control es perceptiva, porque él visualiza los vectores, visualiza las propiedades en el archivo dinámico. Entonces planteamos que el marco de soporte de esa argumentación, tanto en la argumentación como en la demostración, es perceptivo geométrico, y eso nos lleva a decir que hay continuidad del sistema de referencia, es decir, eh, eh, hay continuidad en el proceso de argumentación para plantear la conjetura y el proceso de argumentación para construir la demostración, desde el punto de vista del sistema de referencia. Desde el punto de vista de la estructura, entonces decimos que la argumentación fue estructurante, la estructura de la demostración, tanto en la argumentación como en la demostración, es inductiva o empírica. Consideramos que el tipo de demostración es ejemplo genérico analítico porque los argumentos están basados en propiedades que los estudiantes visualizan cuando realizan el arrastre en el software. Eso nos lleva a plantear que también hay continuidad estructural. O sea, básicamente sería aquí para plantear la continuidad estructural, es decir, que la estructura, los argumentos que usó el estudiante para plantear la conjetura son empíricos e igualmente para construir la demostración. De acuerdo a eso, pues entonces planteamos 5 posibilidades de unidad o ruptura cognitiva. Un caso de unidad cognitiva, que la llamamos unidad cognitiva inductiva, es cuando hay unidad en el sistema de referencia, se usaron los mismos controles, sistemas de representación y sistemas de operadores en la argumentación para la conjetura y en la argumentación para la demostración. O sea, en este caso, el estudiante pudo haber construido una demostración tipo empírico ingenuo, experimento crucial o ejemplo genérico.
Otro caso es de ruptura cognitiva inductiva, cuando se da una ruptura en el sistema referencial. Eh, Ahorita el tiempo nos permite, vamos a ver un ejemplo. Pero hay continuidad en la estructura. O sea, de todos modos, la estructura en la argumentación es inductiva porque se produce o el tipo de demostración es ingenuo inductivo, crucial o ejemplo genérico analítico. Esta la consideramos, esta podría estar incluida en esta, pero la hemos sacado aparte y la hemos llamado, o sea, el mismo nombre es la misma, ruptura cognitiva inductiva, pero esta nos llama bastante la atención porque hay ruptura del sistema de referencia, hay continuidad en la estructura, a la argumentación fue inductiva, pero el tipo de demostración que hizo el estudiante es una demostración ejemplo genérico intelectual. Esto, y ya Balachev en su tesis doctoral lo había planteado y nosotros lo corroboramos, eh, nos está mostrando que ya el estudiante se está alejando bastante de lo que llamaríamos la demostración empírica y se está acercando a la demostración deductiva. O sea, ya la distancia que hay entre la argumentación empírica y la argumentación deductiva es más fácil de romper o de llegar a cubrir esa distancia. La ruptura cognitiva también, otro caso de ruptura cognitiva, cuando hay unidad en el sistema de referencia, pero la estructura se rompe, que sería un caso, o sea, es una de las cosas que hemos visto que hay que hacer en el aula. Muchas veces el argumento para construir la demostración fue de tipo inductivo, pero como de pronto el sistema de referencia era bastante teórico, se llega a la construcción de una demostración deductiva formal. Entonces, se logra romper esa estructura. O sea, hay una ruptura entre el proceso de planteamiento de la conjetura y la construcción de la demostración, una ruptura de tipo estructural. Y el otro caso, pues, es el que había planteado los italianos, pues, que la unidad cognitiva deductiva es cuando hay unidad en el sistema de referencia y hay unidad en la estructura. O sea, el estudiante planteó una argumentación, usó una argumentación en la conjetura deductiva y construyó una demostración deductiva. Rápidamente, ya sé que el tiempo nos tiene ya sobre el límite, entonces vamos a ver otro ejemplo muy rápidamente. Aquí está la transcripción. Eh, Están intentando plantear una relación entre tangente de A y tangente de menos A. Entonces, de acuerdo a esa transcripción, vemos que aquí hay unos datos identificados. Esos datos se generalizan y llevan al planteamiento de que tangente A es igual a menos tangente de menos A. El soporte sigue siendo de tipo perceptivo. Sigue el proceso de discusión entre los estudiantes. Aquí hay otros datos. Plantean un nuevo enunciado. Se dan cuenta pues que Y es positivo por la ley de los signos. Y aquí, esto es interesante, prácticamente con los datos que tenían y usando la definición de tangente, aquí ya, y por eso no es la línea es continua, no a trazos, o sea, nos indica que este argumento es un argumento deductivo porque está usando elementos teóricos como operadores de la concepción y el marco es algebraico. Esto que dicen aquí, que escriben en la hoja de trabajo, prácticamente es la demostración que esperábamos que se diera de tipo deductivo. Pero ¿qué pasa? Como el argumento es débil y están dos estudiantes discutiendo, todavía uno de los dos no está convencido, entonces, ¿qué pasa? Retoman y vuelven a los ejemplos. Y entonces aquí consideran menos 5 y entonces están aquí demostrando, o sea,
Esto fue interesante porque si nos quedamos hasta aquí diríamos que ya el estudiante está razonando de manera deductiva, pero como el argumento es débil, esto lo lleva a plantear otros argumentos como soporte de ese argumento que ya habían encontrado, que básicamente está basado en puro razonamiento empírico. Voy a pasar rápido. Y entonces, cuando analizamos el esquema global de la argumentación, vemos que con nuestros datos el estudiante hizo una generalización de esos datos, planteó una identidad trigonométrica válida, y en el esquema de demostración, aquí, digamos que con otros datos, encuentra otros argumentos teóricos y que son argumentos deductivos como nuevos datos para demostrar esta identidad trigonométrica, y aquí pareciera que ya tienen la demostración algebraica, pero todo el soporte de esto sigue siendo una combinación entre aspectos de tipo empírico y aspectos deductivos. En el sistema de referencia, entonces vemos que sí, aquí el estudiante ya utiliza más argumentos. Aquí lo que hace el estudiante y plantea que tangente de A es igual a menos tangente menos A es una analogía porque ya había resuelto un problema similar, y entonces básicamente ahí no hizo ningún razonamiento, sino por analogía planteó el enunciado conclusión. Vemos que aquí ya en la construcción de la demostración utiliza argumentos inductivos y deductivos. Aquí, pues además del lenguaje algebraico, también usa el lenguaje natural y el diagrama dinámico, y los controles sí siguen siendo los mismos, una combinación entre controles teóricos y controles perceptivos. Por ejemplo, la hasta en Cabrí. Entonces aquí hay una ruptura del sistema de referencia, y hay una continuidad en en la estructura, pero la demostración es tipo ejemplo genérico inductivo. Y entonces ese es el caso que consideramos que ya son estudiantes que están como acercándose bastante a considerar que en matemáticas el razonamiento válido es el razonamiento deductivo. Como conclusiones, algunas conclusiones, pues como vemos en algunos casos es necesario pues que haya esa ruptura cognitiva para que el estudiante, si su estructura de argumentación fue empírica, hay que buscarle refutaciones potenciales para que el estudiante plantee, use elementos teóricos. Si el marco de la conjetura es perceptivo numérico y no se logra la ruptura referencial, no va a ser posible que el estudiante construya una demostración deductiva. Si el marco de la conjetura es perceptivo geométrico y la construcción de la demostración también se mueve dentro de este marco, ahí podríamos ver que, no, lo contrario, si no es geométrico, sino algebraico, analítico, trigonométrico, ahí la posibilidad de llegar a una demostración deductiva es lejana. Si el control, o sea, si el estudiante usa únicamente como control de sus argumentos el arrastre, en este caso en Cabri o en cualquier otro software, va a tener dificultades para la construcción de una demostración deductiva. Hay que llevarlo a que él use elementos teóricos. Como vimos muchas veces, lo que hace el profesor es como de dar una intervención demasiado guiada, y podemos falsamente creer que el estudiante ha construido una demostración deductiva. Y cuando se hace el planteamiento de conjeturas por analogías, casi que sin ningún proceso de razonamiento para plantear esa conjetura, no hay posibilidades básicamente de construir una demostración deductiva. Cuando la argumentación es estructurante viene después del planteamiento de la conjetura, ahí vemos que hay más posibilidades de demostraciones tipo ejemplo genérico o deductivas. Y si es constructiva, sin un control teórico, vemos que lo más probable es que la demostración hecha al final sea también empírica. Pero si la argumentación es constructiva con un control teórico, pues hay como más posibilidades de que haya unidad en ese sistema de referencia y la demostración sea genérica o deductiva.
Si hay una demostración tipo de ejemplo genérico intelectual, hay ya más posibilidades de una ruptura estructural y posibilidades de una demostración deductiva. Y en el caso de que la argumentación en el planteamiento de la conjetura sea deductivo y la construcción de la demostración sea deductiva, pues como ya se había planteado, en este caso esa unidad cognitiva favorece la construcción de explosivos. Algunas referencias bibliográficas, eh, pues en mi tesis ya está más ampliada muchas cosas, aquí la pueden bajar de la página de la UIS. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y las preguntas que quieran plantear.